Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes. Y antes de iniciar la presentación de este webinar, les quiero decir que ya llevamos 3 charlas con los gestos y palabras de Jesús. La primera charla fue en el mes de marzo, que fue Jesús lava los pies a sus amigos. La segunda fue Jesús expulsa a los mercaderes del templo, que fue en el mes de abril. Y en el mes de mayo tuvimos a Jesús, el pozo y la samaritana. Estas charlas se encuentran en el canal de YouTube de Educater STJ. Algunas personas me han preguntado que cómo las buscan. Si ustedes entran al canal de YouTube y ponen Educater STJ y además le aumentan el nombre de cada una de las webinares, aparece ahí. Entonces, si quieren encontrar Jesús lava los pies a sus amigos, ese es el nombre del webinario y aparece para que ustedes puedan disfrutar de estos encuentros tan gustosos que hemos tenido. El día de hoy vamos a presentar este nuevo webinario que es Jesús Sanador Herido. Un webinario muy lindo que nos va a presentar Pedro Pablo Achondo, que se los quiero enseñar, que ya varios de nosotros, de los que estamos aquí presentes, lo conocemos. Él es chileno, teólogo, y lo único que quiero añadir, porque cada mes lo voy presentando, es que es un buscador incansable del amor de Dios. Entonces, lo dejamos a él para que nos siga contagiando de esperanza nuestro corazón y nos lleve a conocer un poco más y desde otra perspectiva a ese Jesús amigo y gran compañero de vida. Pues te dejo, Pedro Pablo, con este público que estamos ansiosos de escucharte. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todas, a todos, donde sea que se encuentren en sus casas o, bueno, quizás en el lugar de trabajo, en la comunidad, en diferentes lugares, ciudades, países de América Latina. Gracias, Re, por la presentación siempre tan generosa, tan bonita. Voy a compartirles entonces aquí la pantalla para este cuarto encuentro, que es un ciclo mensual, ¿ya? Pero para los que y las que se vienen conectando por primera vez, no hay ningún problema, ¿no? No es un requisito haber estado en el anterior para entender el que sigue, ¿ya? Simplemente en cada encuentro vamos profundizando en algún texto bíblico en torno a un tema, ¿ya? Pero siempre en esta perspectiva abierta, liberadora, crítica y lúdica, ¿ya? Lúdica, que le voy a explicar por qué. Entonces hoy día nos convoca el tema Jesús sanador herido, con este subtítulo, El sinsentido del sufrir y el buen sentido del acompañar. Y ahí hay dos textos que no es un paralelo, ¿ya? A veces uno pone así como los textos como si fueran paralelos, aquí en realidad son dos textos diferentes que son los que vamos a leer en un segundo. Simplemente les recuerdo, los que ya me han acompañado en otras sesiones entienden un poco la dinámica. La dinámica es que estas preguntas están de fondo, ¿ya? Yo no las respondo directamente, pero de alguna manera igual eh, accedemos a ella, que son qué tipo de gestos aparecen, ¿no? Cuál es los elementos principales del texto bíblico, cuál es el contexto en que está sucediendo lo que vamos a leer, qué provocan, qué provocan también, qué nos provocan a nosotros y nosotras, y qué podríamos cambiar en nuestra vida cotidiana, actual, concreta, a raíz de la palabra, ¿ya? Siempre es la palabra que nos habla hoy, que quiere ser actualizada y que quiere decirnos algo hoy. Y este método, entre comillas, ya que aquí ya le pusimos un nombre, la estamos llamando las divagaciones bíblicas, está inspirado en una serie de elementos de diferentes autores. Son estos 4 autores que están aquí en la imagen. No lo voy a leer porque los pueden leer ustedes y ya lo hemos repetido las veces anteriores. Pero sí voy a leer lo que dice abajo, ¿no? Dice la Sagrada Escritura, aquí como la estamos entendiendo, es un libro vivo, ¿no? Libro vivo, que dialoga hacia adentro, es decir, el libro dialoga intertextualmente consigo mismo. Hoy día vamos a volver a recurrir a ese juego. Y también dialoga hacia afuera, es decir, hacia el lector, la lectora, la comunidad que hoy día se reúne, que somos nosotros.
que nos invita a ejercitar la imaginación, ¿ya? Entonces este es un método imaginativo, ¿no? Tenemos que meternos dentro y imaginar la escena, imaginarnos nosotros, nosotras, y establecer una relación lúdica, ¿sí? Por eso yo digo que vamos a jugar, y fructífera con los textos, ¿ya? Queremos que el texto produzca frutos en nosotras. ¿Con el fin de qué? De alimentar la esperanza, la justicia y la bondad, ¿ya? Apuntamos siempre a eso, ¿no? Una lectura que nos haga respirar, ¿no? Que nos haga salir de quizá nuestras situaciones de dolor, de angustia, de tristeza o desesperanza, ¿no? Y en particular hoy día, que el tema es Jesús el sanador herido. Muy bien, entonces antes de entrar en las claves de interpretación, voy a volver aquí y voy a leer el texto, ¿ya? Siempre hacemos este ejercicio, obviamente pidiendo la inspiración del Espíritu Santo. Es una lectura bíblica, así que está de más decir que siempre estamos en un bonito clima comunitario de meditación, de oración. El texto está cortado, ¿ya? Es imposible leerlo. Este texto de Mateo es larguísimo, digamos, la perícopa, que es sobre la crucifixión y la muerte de Jesús. Entonces, yo voy a leer un pedacito pequeño, que es Mateo 27, del versículo 45 al 54. A partir del mediodía se oscureció todo el territorio hasta media tarde. Y a media tarde Jesús gritó con voz potente, Elí, Elí, lema sabactaní. O sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, comentaban, está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió, tomó una esponja empapada en vinagre, con una caña le dio a beber. Los demás dijeron, espera, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, lanzando un nuevo grito, entregó su espíritu. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las piedras se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cadáveres de santos resucitaron. Y cuando Él resucitó, salieron de los sepulcros y se aparecieron a muchos en la ciudad santa. Al ver el terremoto y lo que sucedía, el centurión y la tropa que custodiaban a Jesús decían muy espantados, realmente este era hijo de Dios. Hasta ahí el versículo 54, pero voy a leer el siguiente que dice, estaban allí mirando a distancia muchas mujeres que habían acompañado y servido a Jesús desde Galilea. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Ese es el texto de Juan, de Mateo. Y el texto de Juan, capítulo 20, son dos versículos solamente, 27 y 29, dice así. Después dice a Tomás, mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y le contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús, porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto. Muy bien, ahí están los textos bíblicos del día de hoy. Como siempre, textos muy conocidos, ¿ah? Textos que escuchamos en la Eucaristía, incluso, bueno, en festividades como la Semana Santa, eh, textos que incluso repetimos, ¿no? Esta confesión de Tomás es casi una, una pequeña oración que muchas personas repiten en el momento de la Eucaristía, ¿cierto? Señor mío, Dios mío. Bueno, vamos entonces al ejercicio, para que después tengamos un momento de conversación. Son muchos los elementos, ¿ya? Son muchos los elementos. Hoy día voy a mostrarles un poco, estas láminas van a ser diferentes que las anteriores, que eran un poquito más acotadas. Hoy día me voy a explayar un poco más porque
son dos textos bíblicos y porque es un texto riquísimo, ¿ya? Lleno de elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que están en Mateo? Y así, simplemente, ¿no? Acuérdense, vamos haciendo esta lectura continuada y vamos viendo qué dice el texto, simplemente, sin mucho darle vuelta. Y el texto dice que hubo una oscuridad a mediodía, ¿ya? Se oscureció la tierra. Algunas traducciones dicen se oscureció el país, en la hora nona, a mediodía. Bueno, llegó la oscuridad, ¿no? Se tapó el sol. Y después el grito de Jesús, segundo elemento, hay un grito. Un grito que yo pongo aquí de esa manera, porque el grito es Elí, Elí, lema sabactani, ¿no? Y el texto bíblico mantiene el arameo, digamos, ¿no? Original o el hebreo. Elí, Elí, lema sabactani. Y se nos dice que ellos interpretaron que está llamando a Elías. Ya. Vamos a ir entrando después en cada uno de estos elementos. Por ahora solamente situar la escena. Acuérdense, estamos situando el paisaje. Está oscuro, el sol se tapó de repente, cosa extraña, todos quedaron así medio, qué raro, se nos fue el sol. Y Jesús dice este grito, ¿no? Esta exclamación. Simplemente esa, Elí, Elí, lema sabactani. Los discípulos, la gente que está alrededor, el centurión, los romanos creen que está llamando a Elías, se ríen un poco de él, obviamente hay una ironía en el texto, le dan vinagre para que beba. Y luego Jesús entrega su espíritu. Eso se nos dice. Y en ese momento el velo del templo se rasga. ¿Ya? Que no se nos olvide este elemento, este es un elemento importante de la escena. El velo del templo se rasga, ¿no? Un templo que estaba lejos, muy lejos de donde estaba Jesús siendo crucificado. Las piedras se parten, los sepulcros se abren, hay un reavivamiento de santos, ¿no? Se nos dice que cuando Jesús resucitará, estos santos irán después a aparecerse a muchas personas en la ciudad santa de Jerusalén. Entonces, pasan cosas, ¿no? Jesús entrega su espíritu y pasan cosas en diferentes lugares, ¿no? Las piedras se rompen, hay un temblor, parece, se mueve la tierra, se abren los sepulcros, pasan cosas inesperadas, ¿no? Y en ese momento viene una confesión, ¿no? La confesión del centurión que dice, realmente esta persona que está ahí, Jesús, era hijo de Dios, ¿no? No quiero entrar todavía en cada elemento, simplemente aquí yo le puse mirar, porque es interesante que no se nos olvide que la confesión viene una vez del centurión, cuando él es testigo de los acontecimientos, ¿sí? No antes, no antes, ¿ya? Una vez que pasan estas cosas, el centurión dice, ¿no? Confiesa, realmente este hombre era hijo de Dios. Tuvo que mirar, tuvo que ver, tuvo que ser testigo de lo que estaba sucediendo para darse cuenta. Ahí está, ¿no? Y al final las mujeres, ¿cierto? Que están acompañando las tres Marías ahí en su fidelidad absoluta y total. Ahí está la escena, ahí está construido el paisaje. Acuérdense que en general hemos comentado que la escena bíblica es efectivamente una escenificación. ¿Sí? Hay personajes, están pasando cosas, hay un escenario. En los otros textos que leímos antes era mucho más explícito, ¿no? Era realmente una escena. Pero aquí también uno podría decir, el teatro puso sus piezas, pasaron cosas y aquí está entonces la escenografía completa. Eso es Mateo. ¿Qué pasa en Juan? ¿No? Juan es un pequeño texto, ya voy a explicar por qué lo leímos también hoy día, ¿no? Pero tiene que ver evidentemente con el tema, ¿sí? Ya este es Jesús resucitado. Jesús ya resucitó, ¿sí? Uno podría decir es lo que pasa después de Mateo, ¿no? Mateo nosotros paramos ahí y nos saltamos a Juan. Y aquí Jesús ya resucitó, se presenta, ¿no? Cuando los discípulos están con las puertas cerradas en el cenáculo, se pone en medio de ellos, le dice la paz esté con ustedes, eso no lo leímos, y después viene este pequeño diálogo con Tomás. Es el que me interesa a mí. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cuáles son los elementos? Los elementos son más bien sensoriales, ¿sí? Tienen que ver con la sensibilidad o con los sentidos. Entonces, Jesús le dice a Tomás, mira, ¿sí? Mira,
mis manos, toca mis heridas, ¿no? Mirar, tocar, percibir, date cuenta, ¿sí? Sensiblemente, ¿no? No está diciendo reflexiona, medita lo que está sucediendo, no, mira, mira y toca, toca, toca. ¿Qué cosa? Sus manos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en la llaga de la crucifixión, lo sabemos. Toca mis heridas, mete tu mano en el costado. Qué cosa más explícita, ¿no? Es decir, siente, siente mis heridas, mis llagas, siente mi dolor. Bueno, eso es lo que hay. Y cuando Tomás siente, ¿sí? Percibe, mira, toca, realiza su confesión. Qué interesante porque los dos textos, el de Mateo y el de Juan, los pequeños trechos que leímos, terminan con una confesión, una exclamación de fe, ¿no? Una pequeña, un pequeño querigma, ¿sí? Un pequeño querigma. Jesús ha resucitado. ¿Se acuerdan? El querigma, el anuncio primigenio del cristianismo. El credo cristiano en su fórmula primigenia y sintetizada es Jesús, el Señor, ha resucitado. Jesús ha resucitado de entre los muertos. Hay diferentes formulaciones, pero eso es. Es una confesión de fe. Aquí tenemos dos. Realmente, mirando la cruz y lo que está sucediendo alrededor, realmente era hijo de Dios. Un centurión romano, un soldado, ¿no? Pagano, no creyente de la fe judía y no creyente en Jesús. Y después tenemos a un creyente, ¿no? Pero un creyente, a un mal creyente, ¿sí? O un creyente incrédulo, un creyente que quizá podríamos ser nosotros y nosotras, que necesitamos tocar, ver, sentir, percibir. Y una vez que estamos ahí, realizamos nuestra confesión de fe. La confesión es siempre posterior, ¿no? Según los textos, es siempre posterior. Y una confesión muy bonita, ¿no? Señor mío y Dios mío. Es una frase maravillosa, por algo mucha gente la repite y la fe popular es muy explícita, ¿no? Es muy de la fe popular decirlo en voz alta en la Eucaristía, ¿sí? No está en el misal, no está en el misal, el pueblo responde, no, ¿sí? Es como de Tomás, es emocional, es una respuesta no aprendida, ¿sí? Espontánea. Señor mío y Dios mío, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Y después la sentencia de Jesús, que es una sentencia crítica. ¿Sí? Acuérdense que muchas veces yo les explicaba que varias de las escenas son construidas en los relatos bíblicos del final hacia el inicio. Es decir, probablemente aquí lo que se quería decir es esta sentencia de Jesús, que probablemente es una sentencia que rondaba en el ambiente cristiano del primer siglo, ¿no? Quizá especulando en la fuente Q, ¿cierto? Ustedes saben de esta fuente hipotética donde estaban los dichos de Jesús, y al parecer es una fuente que se perdió y que quizá Mateo, ¿no? El mismo Marco o Lucas la tenían, ¿no? La tenían ellos en sus manos, no sabemos. Pero es muy típico este tipo de sentencia, ¿no? Tú crees porque viste, ¿ya? Pero, ¿qué es lo importante? Felices, dichosos, es una bienaventuranza. Dichosas, dichosos los que creen sin haber visto, los que no necesiten meter sus manos en mi costado, los que no necesiten mirar, tocar, sentir, ¿sí? Bueno, ahí están los textos bíblicos de hoy, instalados en sus dos escenografías complementarias, con esta doble confesión de fe. Vamos entonces a el segundo paso, ¿no? A la segunda lectura de estos elementos. Y aquí yo me quiero basar en algo que el mismo texto bíblico me recomendó. Acuérdense que aquí nosotros vamos al texto bíblico. Yo no voy después a buscar así bibliografía y qué dicen los teólogos y las teólogas o los grandes exégetas. No, que el texto nos hable. Y en la nota al pie de página de mi Biblia, de cuál es la que leí hoy día, tengo varias aquí, es la Biblia de nuestro pueblo. La Biblia de nuestro pueblo, ¿cierto? La traducción de Alonso Shekel, famosa. En la nota a pie de página, este señor me recomienda seguir el orden, o él me lo permite ver,
el orden de los 7 cuadros de Mateo, así lo llaman, los 7 cuadros, ¿no? Entonces, interesante, ¿eh? Dice que en esta escena de Mateo hay 7 pinturas, ¿no? Como si estuviéramos ahí, las tuviéramos al frente, 7 escenas bastante diferenciadas, que justamente, después me di cuenta, comulgan con los elementos que estuvimos analizando. Entonces, vamos por orden, ¿ya? Vamos a jugar, vamos a jugar. El primero es las tinieblas, ¿sí? Entonces, cuando uno va a ver las tinieblas, ¿qué puede significar las tinieblas? Se nos recomienda leer a Amós, al profeta Amós, en el versículo 8 y 9. Intertextualidad, acuérdense. Entonces, del episodio de Jesús, saltamos al profeta Amós, que nos dice en el capítulo 8, versículos 9, dice lo siguiente: sucederá aquel día, oráculo del Señor Yahvé, que yo haré ponerse el sol a mediodía, y en plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas. Convertiré la fiesta de ustedes en lamento, y en elegía todas sus canciones. Pondré en todos los lomos saco y tonsura en todas las cabezas. La transformaré en lamento por el hijo único y su final como día de amargura. Impresionante, ¿eh? ¿O no? Cuando uno va a leer a los profetas, se da cuenta un poco de lo que estaba rondando en el imaginario judío de ese siglo, ¿no? Los judíos letrados, digamos, creyentes, lectores, ¿no? O con una espiritualidad, digamos, cultivada, probablemente conocían el texto de Amós, lo conocían, ¿no? Lo habían escuchado, ¿no? Entonces, sabían de este texto que estaba hablando en algún momento de que el oráculo del Señor, ¿cierto?, haría ponerse el sol a mediodía y cubriría de tinieblas la luz de pleno sol. Y transformaría la fiesta en lamento por el Hijo único y su final como día de amargura. Pero el texto sigue. Yo quiero leer el versículo siguiente, que es el versículo 11 del profeta Amós. Dice así: He aquí que vienen días, oráculo del Señor Yahvé, en que yo mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Entonces vagarán de mar en mar, andarán errantes de norte a levante, en busca de la palabra de Yahvé, pero no la encontrarán. Extraordinario, ¿no? Así, la fuerza de los relatos proféticos es extraordinaria. Bueno, y aquí yo les puse, ojo con la aseveración de Yerushalmi sobre el futuro de la Torá. ¿Qué significa eso? Esto sí recurría a un autor, pero miren, cosas de la vida, yo le quiero contar cómo se me ocurren estas cosas, ¿no? Es porque lo tengo escrito aquí en mi Biblia al lado. Tenía escrito Yerushalmi, predicción a tener presente. Claro, porque hace mucho tiempo atrás estuve leyendo a este señor Yerushalmi, José o Yosef Yerushalmi, que es un historiador judío que escribió muchas cosas sobre la memoria, ¿no? Tiene un libro muy bonito sobre la historia y la memoria judía. Y lo estuve leyendo yo por ahí por el año 2017, mientras hacía mi tesis de magíster sobre el dolor, justamente mi tesis de magíster es sobre el sufrimiento. Y entonces por eso, creo yo, si este texto no lo había leído quizá hace cuánto tiempo, anoté esto al borde de la Biblia. Qué interesante, lo quiero comentar porque qué importante es que nuestras Biblias, nuestro Nuevo Testamento, sean palabra viva, no solo palabra viva porque el texto me habla hoy, sino porque yo también le hablé al texto en algún momento y lo consigné dejándolo escrito. Yo promuevo mucho, rayen la Biblia, escriban al lado, marquen un texto, hagan un asterisco. Yo tengo un Nuevo Testamento para acá, después se los puedo mostrar, todo rayado, que incluso cuando yo rezaba con la Biblia en la mano, digamos, la escribí en mi oración, aquí mismo, en los pedazos en blanco, entre medio. ¿Ah? Eh, de eso se trata la conversación bíblica con el Señor, ¿sí? No es solo su letra, es también la nuestra. Bueno, entonces, interesante, porque ¿qué dice el señor Yerushalmi? Dice, ojo con este texto de Amós, porque ¿qué significa? Significa que es una predicción, ya, un poco en el lenguaje profético, obviamente,
de que la Torá está destinada a ser olvidada. Qué fuerte. Me pareció interesante, lo quería comentar, ¿no? Entonces, las tinieblas, miren dónde estamos. Las tinieblas no es solo la oscuridad, no solo que se tapó el sol, no es solo que, como en las películas, ¿no? De repente, la hora nona, una nube negra se puso. La oscuridad es el desaparecimiento de la palabra. ¿Ah? La oscuridad, las tinieblas, es un pueblo que tiene hambre y sed de la palabra de Dios, pero que buscándola y buscándola no la encuentra. De mar a mar, de norte a levante, no haya la palabra del Señor. Esas son las tinieblas, ¿no? No podría decir, eso es lo que está pasando en ese momento. Hay una sed y un hambre de que Dios hable. Y es interesantísimo leerlo así. ¿Por qué? Porque es lo que le pasa a Jesús. Tiene sed y hambre, no de vinagre, no de esa esponja vinagrosa que le pusieron, sino de la palabra de Dios. Y porque la palabra de Dios está ausente en ese momento de la crucifixión, Jesús dice este grito, que es un grito de abandono. ¿Ya? Y vamos al segundo elemento entonces, al grito de Jesús. Esto ha sido muy estudiado, probablemente ustedes ya han escuchado hablar, ¿no? De que en el fondo Jesús, cuando dice Elí, Elí, lema sabactani, está citando el Salmo 22, ¿cierto? Entonces vamos a buscar el Salmo 22. Intertextualidad. ¿Dónde está el Salmo 22? Está aquí, muy bonito, un salmo precioso. El Salmo 22. No lo voy a leer porque es larguísimo, ¿ya? Pero voy a leer algunos versículos, ¿ya? ¿Por qué? Porque de eso se trata esta divagación. Versículo 2 del Salmo 22, que incluso ustedes saben que les ponen título a los salmos. Los títulos son posteriores, probablemente son de la edición, de alguna edición que después quedaron ahí. No es, no es original los títulos de los salmos, ni los títulos de los textos bíblicos neotestamentarios son originales. Ya no hay, la escritura hebrea no tiene títulos, no los pone, no los usa. Pero aquí voy a leer el título porque al tiro nos da como una clave de lectura que puede tener sus pros y sus contras, ¿sí? Nos puede como persuadir a una interpretación o nos puede instalar en un lugar adecuado. Entonces, dice, sufrimiento y esperanza del justo. Ese es el título que le pone en mi Biblia, de Jerusalén, estoy leyendo ahora, al Salmo 22. Sufrimiento y esperanza del justo. Entonces, ¿se dan cuenta? No pone un título, Dios abandona a su pueblo, ¿no? O el lamento del sufriente, ¿no? Sufrimiento y esperanza del justo. Versículo 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no respondes. También de noche, sin ahorrar palabras, ¿no? De mar a mar, de norte a levante, y tú no estás. El versículo 10. Fuiste tú quien del vientre me sacó. A salvo me tuviste en los pechos de mi madre. A ti me confiaron al salir del seno. Desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te alejes de mí, que la angustia está cerca, que no hay quien me socorra. Ese es el grito de Jesús en la cruz. No te alejes de mí, que la angustia está cerca, que no hay quien me socorra. Me salto al versículo 26 del Salmo 22. Tú inspiras mi alabanza en plena asamblea. Cumpliré mis votos ante sus fieles. Los pobres comerán, ¿no? Cambió ya el tono, la esperanza, ¿no? Los pobres comerán, hartos quedarán. Los que buscan a Yahvé lo alabarán. Viva por siempre su corazón. Se acordarán, volverán a Yahvé, todos los confines de la tierra, se postrarán en su presencia, todas las familias de los pueblos, porque de Yahvé es el reino, es quien gobierna a los pueblos. Interesante, ¿no? Eh, Comparemos este final del Salmo 22 con Amós, ¿sí? Con Amós. El texto de Amós es duro, ¿cierto? Andarán errante, mi palabra no estará con ustedes. Bueno, lo que acabamos de leer. Y aquí
se acordarán, volverán al Señor todos los confines de la tierra. Es decir, el contraste entre las tinieblas y el grito de abandono. No le quiero quitar la fuerza al quejido, a la queja, ¿ya? Gustavo Gutiérrez y muchos autores han reflexionado muchísimo sobre la oscuridad de la cruz, sobre el dolor, sobre la ausencia. Y hay ausencia, ¿no? Hay ausencia. El grito de Jesús tiene su razón de ser, no es una actuación, ¿sí? El Hijo siente la ausencia del Padre, pero al mismo tiempo es efectivo que el Salmo 22, que Jesús está invocando, termina con otra confesión de fe. Termina con la confesión de fe, un poco del salmista, pero podríamos decir ahora de Jesús. Es la confesión de fe de Jesús en la cruz. Se acordarán de ti, se acordarán de mi Padre, todos los confines de la tierra. Se postrarán en su presencia, todas las familias de los pueblos, porque de mi Padre, ¿no? Digamos en voz de Jesús, porque de mi Padre es el reino, Él es quien gobierna los pueblos. De nuevo, ¿no? De las tinieblas al grito, el silencio de Dios, la ausencia de la palabra, pero de parte del sufriente, y eso es lo que me interesa hoy día, ¿no? Rescatemos, de parte del sufriente, la persistencia en la confesión de esperanza, en la confesión de fe, en la confesión de amor. ¿Qué es lo que persiste en la cruz? ¿No? Uno debería preguntarse. ¿El dolor, la ausencia? Parece que no. Si es que seguimos el texto del Salmo 22, ¿sí? Sin agregar nada, sin inventar nada, ahí está, ¿no? Ahí está. Segundo elemento. Tercer elemento, Elías, que es extraño, ¿no? No sé si a ustedes le llaman la atención, pero ¿cómo el pueblo va a confundir el Salmo 22 con la invocación a Elías? ¿Cómo un hebreo, digamos, que conoce la lengua, que conoce el Salmo, que están escuchando, que lo han escuchado muchas veces, Elí, Elí, lema sabactaní, se va a preguntar por Elías? O es una incongruencia, o es una ironía, o los que están ahí, ¿no? Escuchando a Jesús, en el fondo no quieren escuchar. ¿Sí? Es extraño el equívoco, es un equívoco forzado. Elí significa mi Dios, Dios mío, ¿cierto? Él es Dios, es la abreviación, ¿no? De Elohim. Elí es mi Dios. Qué bonito, ¿no? Si vamos a leer después a Tomás, Dios mío, Señor mío. De alguna forma Tomás dice también Elí, 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 ¿no? Señor mío, Dios mío. Bueno, Elías, ¿por qué aparece Elías en este relato? Un personaje invocado, extraño, no lo conocemos tanto, sí, no lo sé, pero el texto de Mateo 17 nos va a dar una clave de lectura. El mismo Mateo ya habló de Elías un poquito antes. En 17:10, ¿sí? El mismo texto nos va a decir, bueno, ¿por qué en la cruz aparece Elías? Bueno, parece que Elías ya había aparecido antes en el mismo evangelista. Mateo 17:10 dice así. Sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Están preguntando a Jesús, ¿no? Responde Jesús, ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Les digo, sin embargo, Elías ya vino, pero no lo reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así, ¿no? Como con Elías, que no fue reconocido y hicieron lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. Extraordinario, ¿no? Es decir, le preguntan a Jesús sobre Elías. Elías da una explicación y los discípulos entienden que se está refiriendo a Juan el Bautista. Así como Elías padeció, Juan el Bautista también, ¿ya? Y posteriormente el mismo, ¿no? El Hijo del Hombre es Jesús.
Entonces, el personaje de Elías, ¿sí?, ronda en torno también al imaginario espiritual judío de la época, ¿no? Elías tenía que venir a restaurarlo todo, pero Mateo ya nos explicó que, según la interpretación de Jesús de Nazaret, Elías ya vino ya, y hicieron con él lo que quisieron, es decir, no va a volver Elías. Y si está volviendo, entre comillas, alguna figura similar a Elías, es Juan Bautista, que tampoco lo están escuchando, al punto que van a hacer con él lo que quisieron. Pero miren, otro dato interesante que nos dice el mismo texto bíblico. Me dice, anda a leer Malaquías 3:23. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué vamos a leer a Malaquías 3:23? Porque, ¿de dónde saqué esto? Ya no son cosas que uno saca así como del sombrero, sino que el texto bíblico de Mateo 17:10, en su nota a pie de página, en el aparato crítico, histórico crítico, me dice, me enriquece la lectura. Eso es lo que tenemos que ir haciendo. Enriquece la lectura diciendo, ya se hablaba de Elías, vaya a ver al profeta Malaquías, lo que dijo. Entonces yo quiero ver al profeta Malaquías, que dice en 3:23, voy a enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Él, Elías, ¿no?, reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, y así no vendré a castigar la tierra con el anatema. Un texto terrible, durísimo, ¿sí? ¿Ah? El profeta Malaquías, el profeta del Antiguo Testamento. Qué interesante cosa que me di cuenta mientras preparaba esta divagación. Y es que estas son las últimas palabras del Antiguo Testamento. Malaquías 3:23, punto, empieza después el Evangelio según San Mateo. Interesante, ¿no? Es decir, el Antiguo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento, la Torá al final, las escrituras hebreas con los profetas incluidos, termina con este texto durísimo, durísimo, ¿no? Que va a enviar el Señor a Elías, ¿no? Dios, Yahvé, Adonai, enviará a Elías para que no tenga que castigar con el anatema, ¿no? Con el anatema, uno podría decir, con la expulsión, ¿no? El anatema es el corte, la segregación, es el fin, ¿no? El ya no más, la expulsión, para que Dios no tenga que expulsar a su pueblo y castigar la tierra, enviará a Elías a reconciliar padre con hijo, hijo con padre. Bueno, entonces me parece interesante que la figura de Elías está ahí, ¿no? Está ahí en una confusión en la cruz, está ahí en este error forzado que al parecer nos relata Mateo, pero que tiene toda una historia. No solo la historia del profeta Elías, ¿no?, que está relatada en varios libros del Antiguo Testamento, sino la referencia a Elías que persiste en esta figura bisagra, ¿no?, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bisagra, ¿no? Como el fin del profeta Malaquías, como la figura de Juan Bautista. Muchos autores dicen que Juan Bautista es un profeta bisagra. Es muy del Antiguo Testamento, pero está anunciando el Nuevo, ¿no? Está ahí, es el profeta bisagra. Bueno, tercer elemento, sigamos. Vamos bien de tiempo. Cuarto elemento, la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, que uno podría decir, este es el corazón del relato de Mateo. Es la muerte de Jesús, ¿no? ¿Qué puede haber más escandaloso, ¿no? Y cómo no nos va a llamar la atención que el versículo, les digo al tiro cuál es, donde se nos relata, con una sobriedad que llama la atención, ¿no? El versículo 50. Es el versículo 50. Son dos líneas, ni siquiera alcanza a ser dos líneas. Jesús lanzando un nuevo grito, ya había gritado antes, ¿cierto? Elí, Elí, lema sabactaní. Jesús lanzando un nuevo grito, entregó su espíritu. Punto. El velo del templo, es decir, uno dice, ¿por qué no se detuvo más? Un poquito más en ese segundo grito, ¿no? Se detuvo más el primer grito.
con el equívoco de Elías, la invocación al Salmo 22, y aquí no hay nada, aquí no hay nada, ¿no? Me da la sensación de que el contraste, nos quieren decir un contraste ante la tensión, ¿no? La tensión emocional, espiritual del Mesías muriendo, ¿no? El esperado, el Hijo, el ungido, el Verbo, como lo queramos llamar, muerto en la cruz, versus la sobriedad de palabra, la sobriedad del relato. Pareciera que ante la crudeza no hay palabras. Ante el dolor extremo solo cabe el silencio, solo cabe la mudez. No, hay algo que no podemos expresar, que es indecible, es demasiado horrible, ¿no? Demasiado escandaloso. Creo que eso es lo que nos está diciendo el versículo 50. Ante el escándalo de la cruz no caben muchas palabras. No hay mucho que decir, no hay mucho que interpretar, no hay mucho que, no, no. Y quiero que después al final, cuando vaya terminando, hagamos el paralelo con el dolor actual nuestro, ¿no? El acompañar el dolor, el sufrimiento. Pareciera que ante el dolor ajeno o propio del amigo, de la amiga, del amado o de la amada, no caben muchas palabras. No caben muchas palabras, ¿no? A la persona que está padeciendo alguna enfermedad grave, un cáncer, uno no le va a dar un, un discurso sobre la esperanza, ¿no? O sobre la fe. Las palabras sobran ahí. Se acompaña de otra manera. Se acompaña de otra manera, ¿no? Probablemente como a las mujeres. Se acompaña de otra manera. Las mujeres, me refiero a las mujeres del texto bíblico, de al final del texto que acabamos de leer. Ante la crudeza, el silencio, ¿no? Pero el silencio acompañante, ¿sí? No el silencio que se va, no el silencio que no es la nada, ¿sí? Es la permanencia, es el estar ahí contra todo, ante todo. Bueno, cuarto elemento, la muerte de Jesús en este contraste que claramente llama la atención a partir de la lectura del texto. Luego sucede una serie de fenómenos cósmicos, ¿no? Sobrenaturales, acontecimientos, cosas. Pasan cosas fuera, ¿no? En el ambiente. eh, Se parten las piedras, hay una especie de temblor, terremoto, nos nombran acá. Y pasa esto, ¿no? Que se rasga el velo del templo. Este es un signo fundamental. Hablamos, ¿se acuerdan? En alguna de las divagaciones sobre la profecía del templo. El templo como lugar de la habitación de Yahvé, ¿no? De la presencia del Señor. Para el pueblo judío, un lugar sagrado. Bueno, muchos interpretan que se rasgue el velo del templo. ¿Y el velo cuál es? El velo es el que separaba, ¿no? A lo que estaba detrás. El Santo Santorum, ¿no? El Santo de los Santos, o las tablas de la ley, el Arca de la Alianza. Es decir, el símbolo. Del otro lado de las cortinas está el símbolo, ¿no? El símbolo es exceso de significado, que no tenemos acceso a él. Solo el sumo sacerdote, ¿no? Solo el sumo sacerdote entra en ese lugar sagrado, santo de los santos, una vez al año, ¿no? El resto del pueblo no. Es un lugar inaccesible. Que se rasgue el velo del templo, incluso nos dicen, ¿no? En dos, de arriba a abajo. Me encanta eso, por eso puse en la unión del cielo con la tierra. No es de abajo hacia arriba, ¿no? Es de arriba hacia abajo. Es decir, quien rasga el velo del templo es Dios. No podría decir. ¿Ah? Ante la muerte del Hijo, el Padre rasga el velo del templo para decir, bueno, se acabó, se acabó, ¿no? Este ya no es un lugar sagrado. Lo más sagrado ha sido profanado, que es el Hijo. Lo más sagrado ha sido profanado. Bueno, una interpretación posible justamente es esta, ¿eh? Es el fin
de lo antiguo, es el fin del judaísmo tal como se conocía, es el fin de una era y el comienzo de otra, ¿no? La rasgadura del velo del templo es el inicio de, de algo completamente distinto que nosotros después vamos a llamar cristianismo, ¿sí? Esa es una interpretación. La otra interpretación, que esta unión cielo y tierra, ¿no? Es decir, se rasga de arriba hacia abajo, se une el cielo y la tierra, a mí me parece muy sugerente e interesante, porque tiene que ver con que si ya no hay lugar sagrado, entonces todo lugar es sagrado. Es decir, se termina con esta dinámica entre lo puro, lo impuro, lo profano, lo sagrado, lo mundano, lo divino. Es decir, de alguna manera, y esto va a como a concluirse con la resurrección, de alguna manera, Dios se vuelve accesible en todo lugar. A eso me refiero, ¿no? No tanto bueno, el cristianismo oriental lo dice así, ¿no? Dios al humanizarse diviniza la humanidad. Uno podría decir diviniza la creación, diviniza la vida, diviniza la historia. Sí, esa es una lectura del cristianismo oriental súper sugerente, interesante. Pero en este contexto del texto bíblico, me da la sensación de que tiene que ver con que al abrirse el velo, todos podemos cruzar al otro lado. ¿Sí? Queda abierto, queda abierto. Eso es, ¿no? Se abre, se abrió y no se vuelve a cerrar. No es posible volver a cerrarlo, porque quien lo abrió es Dios. Abrió lo que era reservado para algunos, lo abrió para todos. Bueno, eso da cuenta de la magnitud del acontecimiento, ¿no? Lo que está sucediendo también, lo que sucedió con la muerte de Jesús es un acontecimiento impresionante. Tan impresionante que hay fenómenos ambientales que están sucediendo, ¿sí? Como ese terremoto, esos movimientos, las piedras que se parten y los sepulcros que se abren, ¿sí? Bueno, después el sexto elemento es esta fe de los no creyentes, ¿sí? Que uno podría interpretar como una revelación que se abre para todos, que se vuelve universal, ¿sí? Que se vuelve universal. Igual católica. Ustedes saben que la palabra católico significa universal, para todos. No necesariamente de una iglesia. No es no es un carácter confesional, ¿sí? Es una característica de apertura, de hospitalidad. Acuérdense la divagación anterior, ¿no? La hospitalidad radical de Jesús. Bueno, ¿eso dónde aparece en este texto? En la confesión del centurión, que al mirar, ¿cierto? Y al reconocer, este hombre era verdaderamente hijo de Dios. Entonces, es bonito preguntarnos quiénes confiesan a Jesús, ¿sí? El incrédulo Tomás, el pagano centurión, bueno, y mucha otra gente más que está ahí, pero no quienes conocían a Elías. Por eso lo puse ahí entre paréntesis. No confiesan a Jesús, ni siquiera en la cruz, los que sí conocían al profeta Elías. Es decir, los conocedores de la historia sagrada no reconocen al sagrado, al santo, al Señor. ¿Quiénes lo reconocen? Los que están un poco alejados de la tradición, los que están alejados de la historia hegemónica, ¿cierto? De revelación. Los que están fuera, los que están fuera. Bueno, esto hay que leerlo también en clave, ¿cierto? Que después Jesús lo primero que hace, resucitado, es ir a la Galilea de los gentiles. Es decir, lo vimos también con la samaritana, ¿cierto? Esta apertura todo el tiempo más allá de la propia historia. Y finalmente, en esos pequeños versículos, las mujeres, ¿cierto? Las mujeres que no se van, las mujeres que acompañan, las mujeres que sirven, las mujeres que están cerca, las madres. Es muy impresionante, ¿sí? Sabemos que son las primeras testigas de la resurrección, las mujeres del alba, esa presencia que no duda, ¿sí? A diferencia de Tomás, ¿no? Pon tus llagas. Las mujeres son las bienaventuradas que creen sin haber visto, no podría decir, ¿sí?
que no tiene necesidad de meter sus dedos en la llaga, simbolizada en esta María. Bueno, aquí quiero presentarle, de ahí para allá abrir la palabra de la divagación, un pequeño cuadro, resumen, no podría decir, si es que es posible resumir este episodio tan interesante y rico, de la dinámica que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando, no? Está pasando, leímos el episodio de la muerte de Jesús. Recuérdense que el título de la divagación es El sanador herido. Jesús es el sanador herido. ¿Sí? Yo creo que no. Quedémonos con la primera parte, con la segunda, herido, ¿no? En la muerte de Jesús. De la muerte de Jesús a la rasgadura del templo, al acceso abierto a Dios. La muerte de Jesús como puerta, y obviamente muerte y resurrección, sin duda, ¿ya? Pero ahora estamos meditando la cruz, la herida, ¿no? La cruz es la herida, ¿sí? Es la herida, lo voy a decir así, yo sé que a veces esto lo podemos ahí discutir, ¿no? Pero la cruz es un fracaso, no es una victoria, ¿sí? Algunas teologías antiguamente, ¿no? Hoy día yo creo que es difícil afirmar eso. Decían, no, Dios envió a su Hijo a la cruz, ¿no? No hay ninguna posibilidad de creer en eso. Perdón que sea tan tajante, ¿no? Pero eso contradiciría el amor, el ser amor, que es una de los nombres de Dios, ¿no? Dios es amor. Y si es amor, más o menos, ¿no? Al modo de un padre, de una madre, de un progenitor, progenitora, ese amor es capaz de dar la propia vida por salvar al hijo, no al revés. Entonces, claramente la muerte es una herida, ¿no? Es un lamento. La cruz es un fracaso. Pero, de aquí viene lo paradójico, y esta es la gran paradoja de la fe cristiana. Es que esa herida, ese fracaso, el haber crucificado al amor, permitió, posibilitó el acceso abierto a Dios. Y ese acceso abierto a Dios lo podemos entender como sanación, salvación, si se quiere. ¿Sí? Es decir, de la herida pasamos a la gracia, a la gratuidad, al acompañamiento, al perdón, al don. Y esa herida, como nos dice Juan, hay que tocarla, hay que mirarla, hay que acercarse. Es decir, si queremos ser sanados, si queremos acompañar el dolor, tenemos que acercarnos al dolor. Tenemos que tocar las llagas, meter el dedo en el costado de Jesús y de cualquier persona que sufre. ¿Para qué? Para que se nos abra el acceso abierto a Dios. Y me gusta esta expresión del Dios en la carne, que es Jesús de Nazaret, ¿cierto? El Dios en la carne, el Dios hecho carne, el Dios encarnado. Del Dios en la carne se nos abre el Dios con nosotros, el Emanuel. Del Dios encarnado, que vive las penurias de la carne, ¿no? Y por eso es tócame, tócame, tengo huesos, piel, sangre, fui clavado, ¿no? Fui crucificado, fui atravesado en mi corazón. Bueno, de esa crudeza que Jesús padece en su propia carne, que es también la carne de Dios, del Dios con nosotros, ¿no? Del Dios encarnado, pasamos al Emanuel, ¿no? Al Dios vivo, al Dios resucitado, al Dios con nosotros, al Dios compasivo, al Dios sanador, al Dios sanador. Es una dinámica compleja, ¿no? No es fácil, no es obvia, no es obvia, para nada, no tiene nada evidente esto, ¿no? Pero eso es paradojal. La cruz representa una paradoja, es decir, una encrucijada, un algo que, que rompe la lógica, que rompe la lógica, ¿no? La cruz es un acontecimiento ilógico, pero que nos muestra por debajo, por debajo, la lógica de Dios.
que hace uso de la cruz, no la quiere, no la necesita, hace uso de la cruz para revelar su amor misericordioso e incondicional, para revelar su sanación directa, ¿no? De cada uno y cada una. Y termino con estas tres frasecitas para después conversar un rato. Como dice el subtítulo del día de hoy, pasamos del sinsentido, ¿cierto? Del dolor, del sufrimiento, al buen sentido del acompañar. Bueno, ese paso del sinsentido al buen sentido, según el texto bíblico, lo hace posible la cruz. El sinsentido de la cruz, porque la cruz es un sinsentido. Insisto en esto, ¿ya? Insisto en esto porque muchas veces y mucho tiempo se hizo una lectura sacrificial de Jesús. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que Jesús tenía que morir para. Es decir, tenía él que ser el cordero llevado al matadero y pasar el sacrificio para que, ya, esa lectura sacrificial no es la que yo estoy haciendo, no me parece la adecuada, eh, y prefiero entender que la cruz es un error. ¿En qué sentido es un error? En que Dios no lo quería, ¿no? Dios no lo esperaba. Envió un mensaje de amor, de ternura, de compasión, de sanación, de misericordia, y termina clavado en el madero. ¿Cómo está? Es la ilógica, es la ilógica radical. Pero como Él es Dios, hace uso de esa ilógica radical para darle un otro sentido al acontecimiento terrible. ¿Cuál es ese otro sentido? Bueno, yo sano, ¿no? Yo salvo, Dios, y ustedes tienen acceso directo a mí. Acompañarse en el dolor sí tiene sentido. Acompañarnos en el sufrimiento, en la penuria, en la enfermedad, ahí encontramos un sentido. Pero el dolor, la cruz, el sufrimiento, no tiene sentido. ¿Ya? Luego, es Jesús herido quien sana. Y esto me parece que también no lo podemos olvidar, ¿no? A veces como que rápidamente Jesús resucitado, Jesús glorioso, Jesús qué sé yo, pero tenemos que volver siempre a Tomás. Mira mis llagas, soy el mismo. Viví esa experiencia desastrosa. Siendo el hijo, viví la ausencia, viví la angustia, pasé por eso. Y porque pasé por eso, te entiendo, ¿no? Nos entendemos. Estoy contigo en tus propias heridas, en tus propias penurias. Y por eso Jesús es el sanador herido, no es el sanador sin más, ¿ya? Y bueno, este es un título, el sanador herido no lo inventé yo. ¿Ah? Hay un libro de Rino Wen, también un gran, digamos, autor espiritual, que se llama así, Jesús sanador herido. Y él profundiza estas cosas, ¿no? Eh, pero, ¿qué es lo que quiero rescatar? De que no se nos olvide que Él está herido y que nuestro Mesías, lo voy a decir al final, es un Mesías sufriente, padeciente, ¿sí? Somos discípulos y discípulas de un Mesías crucificado, un Dios que llora y que desde su dolor, y esto es lo, digamos, lo significante, ¿no? Este es el plus, este es esto es lo que transforma todo, que desde su dolor, manifestado en la cruz, obviamente, otorga un acceso nuevo a la sanación y salvación. Y al mismo tiempo resignifica la negatividad. ¿Qué quiero decir con eso? Y aquí me callo. Es que resignifica lo que según el mundo, acuérdense cuando aquí no hay mucha esa diferencia, ¿no? Deberíamos hacerlo en algún momento, ¿no? Que es muy de Juan. En otro taller que hago, ahí sí estuvimos conversando sobre el mundo. Pero según el mundo, hay muchas cosas que son negativas, ¿no? El fracaso, un quiebre en una relación, la pérdida de bienes materiales, no lograr cierto objetivo. Pareciera que eso nos deja en un lugar como segundo, ¿no? Un lugar, bueno, según esta lectura que hemos hecho, no, no. Porque uno puede decir que todos esos episodios, que son pequeñas cruces que vamos viviendo,
pueden ser acceso a esa sanación, a esa salvación divina. Entonces, un fracaso, un quiebre, la pérdida de un trabajo, la muerte de un ser querido, todo lo que, según la lógica del mundo es negativo, eso por eso yo puse negatividad, no negativo, es negativo, ¿sí? Un accidente puede transformarse en la posibilidad de recomenzar nuestra vida. Dicho de otra forma, no temamos al dolor, no temamos al fracaso, no temamos la muerte, ¿sí? Porque en última instancia, Dios la resignifica, Dios la da vuelta, Dios rasga nuestros velos de nuestros templos que están aquí a la vuelta de la esquina y en nuestras propias casas. Muy bien, pues. eh, Voy a dejar de compartir pantalla. eh, Eso es más o menos lo que quería compartirle en esta cuarta divagación. Es un tema profundo. No quiero que nos quedemos mm, con el sufrimiento, así como si fuera el tema de fondo. El tema de fondo no es el dolor, ¿ya? El tema de fondo es Jesús, que sana el dolor. Y que para sanar el dolor, Él lo padeció. Y lo padeció de la forma más terrible, ilógica, cruel e inesperada. ¿Por qué? Porque su mensaje y su palabra fue solo bondad, ¿no? Él es la víctima inocente, con mayúscula. Eh, Eso pues, bueno, Pues conversemos un sí, rato, reacciones, qué sé yo. antes de pasar a las reacciones, te agradecemos, Pedro Pablo, esta experiencia de ir desentrañando el mensaje, las experiencias y también las metáforas y todos los simbolismos de que está lleno la palabra. Y bueno, pues vamos a cortar aquí la grabación para dar espacio a todas las preguntas, las reflexiones que las personas tengan en su corazón. Adelante.